Bueno, vamos a ver los titulares de los otros medios. Pues 21 de junio de 2023, Rusia RT Alberto Fernández exige al gobernador de Jujuy poner fin a la violencia y respetar los derechos humanos. Los primeros resultados de la contraofensiva ucraniana decepcionan a sus aliados. Confederación de Trabajadores de Perú pide a Boluarte que dimita antes de la tercera toma de Lima. Putin, la triada nuclear rusa proporciona una disuasión eficaz y un equilibrio de fuerzas. Todos vamos a tener que ceder. Boric presenta histórica comisión para resolver conflicto mapuche. Jefe de la oficina de Zelensky revela qué espera Ucrania de la cumbre de la OTAN en Vilna. Fuerzas Armadas de Venezuela interceptan y destruyen aeronave hostil que viajaba a México a Curazao. Zelensky, los cazas F-16 podrían entrar en servicio en las fuerzas ucranianas en 6 o 7 meses. El Senado de Brasil aprueba al juez nombrado por Lula para la Corte Suprema, Spiegel. Tanquistas ucranianos fingen averías e intentan eludir los combates. Putin, los tanques y blindados extranjeros en Ucrania están ardiendo de lo lindo. Zelensky admite que la contraofensiva ucraniana va más lenta de lo deseado. Las protestas en la provincia argentina de Jujuy se trasladan a Buenos Aires con marchas y bloqueos. Bebió su orina para sobrevivir. Rescatan a octogenario que pasó 8 días perdido en la selva de Brasil. Estas son las mejores aerolíneas del mundo en 2023. Estados Unidos aprueba la venta de carne de pollo elaborada con células cultivadas. Captan imágenes de Mercurio a solo 236 kilómetros de su superficie. Rusia otra vez, esta vez con Sputnik Mundo. El hijo de Biden comparecerá ante un tribunal el 26 de julio por evasión de impuestos. Rusia y Qatar desarrollan proyectos conjuntos por casi 1.900 millones de dólares. México pierde a dos de sus funcionarios más importantes por las elecciones. Habrá consecuencias, golpes, un control de videojuegos y poco oxígeno, lo que se sabe sobre el submarino perdido. Protestas y represión. Una reforma local causa un estallido en el norte de Argentina. Washington anuncia que entregará a Kiev una ayuda financiera de 1.300 millones de dólares. El ex jefe de la inteligencia de Estonia sugiere por qué fracasó la contraofensiva ucraniana. Las tripulaciones ucranianas de los Leopard hacen trampas para no entrar en combate. Aumentan los muertos por inundaciones tras derrumbe del dique de Kajovka. Chipre descarta el envío de armas a Kiev por su propia seguridad. Y China con CGTN en español, el presidente Xi Jinping se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Es una noticia de tiempo pasado, pero también hay otras noticias de interés en portada. El presidente de China, Xi Jinping, responde a una carta del fundador del zoológico belga, Pairi Daisa. Otra de las noticias es que el presidente de China se reúne con Blinken en Beijing, que ya es de momentos pasados, así como que se reúne con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Pero el primer ministro chino afirma que China y Alemania deben dar ejemplo para reforzar la cooperación internacional. China precisa su postura y sus principios en materia de derechos humanos. Diplomático chino da a conocer consenso alcanzado sobre 5 aspectos entre China y Estados Unidos. La ONU pide a la comunidad internacional ayudar a la población de Sudán. La agencia de noticias AP asegura que el vídeo de agua en un vaso de la Estación Espacial China es correcto. Y vamos con Irán e Hispan TV, que es una cadena en español. Mueren 3 palestinos en ataque con drones israelíes Jenin. Además de esta noticia, otras noticias de portada, porque Albania registró el campo de Ashraf 3 el martes 20 de junio. 6 terroristas de MKO imputados por choques con policía albanesa. Además, Irán da pasos gigantescos hacia fortificar lazos regionales. Llegó a Omán el canciller iraní. Soldados israelíes simpatizan con los combatientes palestinos en la ciudad cisjordania de Jenin. Líder de Irán aboga por fortalecimiento de la resistencia ante Israel. Luchan contra el enemigo israelí. Asimismo, el líder de Irán, retrocesos, hace que Estados Unidos atacará más. Por tanto, colonos israelíes asesinan a un palestino en Cisjordania. Y por último, Zelensky decepcionado. Contraofensiva no es una película de Hollywood y sigue empecinado en no aceptar diálogos de paz. Y Turquía con TRT en español, Erdogan acepta las cartas de credenciales de 3 nuevos embajadores, entre ellos el de Perú. Biden extiende estado de emergencia por amenaza norcoreana. Putin, la misión más primordial es desarrollar nuestra potencia nuclear. Fotografiado de un orbe verde brillante en Júpiter. Alemania anuncia un paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 381 millones de euros. Ucrania refuerza sus frentes en el sur. Estados Unidos agradece al presidente Erdogan por su liderazgo en la iniciativa de granos.
Vamos con la Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Presidente al-Assad preside una reunión del Consejo de Educación Superior. Ejército ruso neutraliza a más de 800 soldados ucranianos y derriba 12 drones del régimen de Kiev. Decenas de sirios del Golán ocupado resultaron heridos durante protestas contra planes de expansión israelíes. Declaración de Astana ratifica compromiso con la soberanía, unidad e integridad territorial de Siria. No puede haber relaciones normales entre dos países. Uno de ellos ocupa las tierras de otro, afirma Siria. Aliados de Kiev están decepcionados por los primeros resultados de la contraofensiva ucraniana. Siria llama desde Rabat a dejar de explorar el sufrimiento de los desplazados sirios. Siria participa en la 54 edición de la Feria Internacional de Argelia. Siria y Cuba subrayan necesidad de fortalecer las relaciones parlamentarias. Residentes de Neitra organizan una sentada para denunciar escalada israelí en el Golán sirio ocupado. La Bremtiev, regreso de Siria a la Liga Árabe, es muy importante y ayuda a consolidar la estabilidad en la región. Una niña palestina pierde la vida por agresión israelí en Cisjordania. Y con el Líbano vamos con Almanar en español. En portada, la noticia que elegimos: 4 colonos israelíes muertos y varios heridos en una operación de resistencia en la Cisjordania ocupada. Otras noticias, aparte de la noticia de portada seleccionada: vídeo, 3 mártires palestinos en el ataque de un dron israelí cerca de Jenin. 4 colonos israelíes muertos y varios heridos en una operación de resistencia en la Cisjordania ocupada, que es la noticia que hemos destacado de la portada. Aviación rusa frustra ataques ucranianos. Argelia rechaza críticas de Francia sobre estrofas contra el colonialismo francés en el himno. Policía de Albania allana campo del MKO por su participación en ataques terroristas y cibernéticos. Biden llama a Xi Jinping dictador un día después de la reunión de este con Blinken. Rusia atacará centros de toma de decisiones en Ucrania si se emplean armas occidentales. Colonos y guionistas llevan a cabo ataques bárbaros bajo la protección del ejército. Hezbolá, la operación Elie y la confrontación en Jenin indican la disposición de la resistencia para plantar cara a la criminalidad israelí. Fuerzas israelíes demuelen una casa palestina de 2 pisos en Al-Quds. Venezuela con Telesur en portada. Presidente argentino: hechos de represión y violencia estatal en Jujuy son inadmisibles. Denuncian el asesinato de un líder social en César, Colombia. Presidente de Brasil y Papa Francisco se reúnen en el Vaticano. Suben a 46 las fallecidas tras reyerta en cárcel de Honduras. Detectan sonidos en área donde se busca el submarino Titán. Al menos 16 heridos dejan explosión en varios edificios de París. Instan a mayor cooperación internacional en la ayuda de Haití. Partes beligerantes en Sudán reanudan combates tras fin de tregua. Rusia destaca rol de triada nuclear en equilibrio global. Colonos israelíes asesinan a joven palestino en Cisjordania. Destacan avances entre Turquía y Siria al concluir cumbre de Astana. Emiten 16 órdenes de arresto por caso Ayotzinapa en México. Y por último, el medio de la isla Cuba debate. Presidentes de Cuba y Serbia reafirman su compromiso de fortalecer la amistad y cooperación entre ambos países. Aparte de esta noticia de portada, otras noticias de interés: Ministerio de Educación Superior aclara dudas sobre el proceso de ingreso. Amistades Peligrosas ofrecerá concierto en Cuba. Número de adolescentes con depresión se ha duplicado con las redes sociales, afirma encuesta. Se eleva a 46 el número de muertes por motín en cárcel de mujeres en Honduras. UNESCO implementará iniciativas en Cuba basada en el deporte. Reportan 170 heridos y 69 detenidos tras fuerte represión en Ciudad Argentina. Guardia Costera: se ha detectado ruidos submarinos en la búsqueda del sumergible Titán. Las tunas en la cumbre de la serie nacional de béisbol. Llegó el verano al hemisferio norte. Primer ministro chequea labores de recuperación en Camagüey tras intensas lluvias. ¿Qué tasas están vigentes en el mercado cambiario cubano este 21 de junio? Cuarto revés de Cuba en la Liga de Naciones de Voleibol. La vida sigue igual. Y del medio Hispan TV vamos a elegir esta noticia como la noticia del día. Zelensky decepcionado con desarrollo de contraofensiva de Ucrania. Habla de película de Hollywood, sigue utilizando el argot de actor. Este señor, que hizo intrusismo profesional en el mundo actoral porque no ha estudiado para actor, estudió Derecho y luego simplemente fue un payaso, un bufón, un cómico, impulsado por un mafioso que tenía detrás, que era el que llevaba los temas de la cadena, etcétera, y ahora pues utilizando el rol de presidente de un país. Pero habla de que, el campo de batalla, el progreso ha sido más lento de lo deseado. Eso es eufemísticamente decir que no ha habido progreso, que la contraofensiva ha fallado y que no ganan nada ni hacen nada y que están muriendo muchísimas personas. Alega que la OTAN debe intervenir, pero la OTAN, en ningún caso, la OTAN
le da reconocimiento ni dice que está sobre la mesa la invitación a formar parte de ser miembro de esta, siendo usado Ucrania. Pide garantías a la OTAN que no recibe, y en 24 horas Ucrania pierde 900 soldados en la guerra con Rusia, ¿no? La famosa contraofensiva que se anunció como si fuera de Hollywood, ahora dice que es que no, estas cosas no son de Hollywood, pero si lo hiciste tú. Entonces, bueno, Moscú asegura que la ofensiva de Ucrania no ha tenido ningún éxito y ha dejado muchas pérdidas entre las filas ucranianas. Según el Ministerio de Defensa ruso, la parte ucraniana ya perdió unos 7.500 combatientes del inicio de la ofensiva, que parece ser que empezó el 5 de junio. La Carmen López te lo cuenta.